vamos a ver gráfica de una vez lo más visual. Entonces, vamos a traducir una función también que la griega de al apreciar visual de puntos es dejando de su parte. Entonces, son una en línea horizontal los del dominio gráficos recorte de imagen. Varios, entonces aquí tenemos la dice función. No, eso no. Este lápiz me va a generar tantos problemas. Da lo mismo. Entonces aquí, función identidad, a cada número le da el mismo. Por ejemplo, si usted elige el x igual 1, el resultado va a ser 1. Si usted elige el 4, el resultado va a ser 4. Si usted elige el menos 37, el resultado menos 37. Entonces queda una línea en 45 grados, una línea recta en 45 grados. Función identidad. Es como justo a la mitad entre las x y las y, una línea que la divide en dos partes iguales. La función cuadrática que la vieron el año pasado. Entonces, y de hecho tiene relación con, por ejemplo, las parábolas de Jesús. Son relatos que expresan ideas que se la gente. Eso para el mismo se vuelve a acelerar. La función raíz cuadrada, que es una parte nomás, solamente se pueden evaluar los positivos, bueno, según la expresión que haya dentro de la raíz, y nos queda una línea curva así, que cada vez va creciendo menos. El valor absoluto a todos los números los lleva al positivo, entonces es parecido a la identidad, pero en vez de de cruzar hacia los negativos, si lo miramos de derecha a izquierda, en vez de cruzar hacia los negativos, se devuelve a los positivos, y también en 45 grados. La función racional, en este caso 1 partido en x, tiene el comportamiento ya que empiezan a ser complicados. Por ejemplo, en la parte negativa los valores son negativos y cada vez, y mientras más se acerca al cero, más negativo se vuelve este valor. Entonces va tendiendo a ser, pero nunca ser. Mientras más cercano al cero esté, el valor es cada vez más alto. En cambio, mientras más alto es el valor, el resultado va a ser cada vez menor. Tenemos ahí las funciones trigonométricas seno y coseno, que esas las van a ver en cuarto medio. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de gráficas de funciones. Pero nosotros no vamos a ver esas en las últimas dos, no las vamos a ver. Ya. Entonces, para empezar a deducir el gráfico de una función, aquí dice, como el conjunto de puntos pertenecientes a la función es ilimitado, porque una línea se compone de infinitos puntos, se disponen en una tabla de valores algunos de los pares. Uno no necesita graficar porque es infinito. Entonces, con unos pocos uno puede tener la idea de cuál es la gráfica de una función. Y estos pocos se eligen aquí. Dice, estos valores llevados al plano cartesiano determinan los puntos de la gráfica. Entonces aquí tenemos la función 3x menos 11, aquí está. Cero, 1, 2, 3, 4, 6, 14. ¿Ya? Y ahí los va evaluando.
Entonces la regla es multiplicar por 3 y restarle 11. Entonces al 0 multiplicado por 3, 0. Menos 11, menos 11. Partió en el 0, llegó al menos 11. Entonces tenemos el par 1 por 3, 3. Y le restamos 11, menos 8. Partimos en el 1, llegamos al menos 8. Tenemos el par 1. Cuando x vale 4, por 3, 12. Menos 11, 1. Partimos en el 4, llegamos al por 3, 42. Menos 11, 31. Partimos en el 14, llegamos a 31. Con esos puntos ya bastante suficiente, usted los puede llevar al gráfico. ¿Ya? Entonces, todos estos pares ordenados los vamos a llevar al gráfico. En el eje horizontal se grafica el primer dato del par ordenado. La verdad, bueno, aquí lo dije mal. Se ubica, mejor dicho, el primer dato. Es decir, cuando dice 0,11 me voy al horizontal 0, es decir, donde está el eje Y, porque ahí parte 0, no avanzado. Y de ahí, en el eje sigue el eje vertical. Por ejemplo, en el primero, cuando dice 1,8, entonces nos vamos al X, la mitad. Aquí está. Si es que me ayuda el lápiz, abajo. Aquí está el punto B. Y 8, 2, 1. Si el primer dato es negativo, va a la izquierda. Si el dato es positivo, va a la derecha. Si el segundo dato es negativo, va abajo. Y si el segundo dato es positivo, va hacia arriba. Entonces sería 14 para el lado y 31 para arriba. Bueno, aquí la gráfica no da. Cuando x vale 6 y vale 7. Entonces 6 a la derecha, 7 hacia arriba. Y aquí tenemos la generalización. Ahí tenemos algunos específicos y tenemos la forma lineal. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Cuando las funciones son lineales, usted precisa, o sea, requiere solamente graficar dos puntos. Puede, como mínimo, graficar dos puntos. La función cuadrática se requiere analizar el vértice y de ahí unos 5 puntos, incluyendo el vértice. Ya. Entonces, f1 de x es igual a 7 menos 4x. ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos esa regla. Multiplicamos por 4 y el resultado se lo restamos a 7. Y ahí no se ve ni papa. Aquí. f1 de x es igual a 7 menos 4x. Entonces vamos probando números. Cuando x vale... Probemos unos 4. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 3. Y seguimos el mismo molde. 7 menos 4 por el número. 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 Entonces aquí reemplazamos por 0, aquí por 1, aquí por menos 2 y aquí por menos 3. Entonces 4 por 0, 0. 7 menos 0, 7. Tenemos el punto, 0,7. Primero va el x, después el y, el resultado.
Entonces aquí tenemos el punto 0,7. ¿Se ve? Algo se ve. Aquí. Entonces tenemos 4 por 1, 4. 7 menos 4 es igual a 3. Tenemos el par. Partimos en el 1, llegamos al 3. Menos por menos más, 7, 4 por 2, 8. 7 más 8, 15. Entonces tenemos el par menos 2,15. Y aquí, menos con menos más, 4 por 3, 12. 7 más 12, 19. Partimos en el menos 3, llegamos al 19. ¿Ya? ¿Cómo se llamará el gráfico? Entonces aquí voy a hacer uso de una herramienta matemática que es muy buena, que se llama GeoGebra. Ya, entonces vamos a llevar los puntos a la gráfica. Tenemos el punto 0,7. ¿Dónde va a estar? Ya. Tenemos después el punto 1,3. Ahí apareció. Después tenemos el punto menos 2,15. Y finalmente el punto menos 3,19. Si achico esto, se va a ver mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí están los puntos graficados. No sé por qué no se ve el A. Ah, perdón, ahí está, me equivoqué yo. Ya. Entonces fíjense que si aquí yo escribo y igual a 7 menos 4x, va a aparecer una línea que va a pasar por todos esos puntos. Entonces, esta es la generalidad. Los anteriores eran casos particulares. Entonces, aquí tenemos A, B, C, D. Ahí están esos puntos que los graficamos. Entonces, con una regla y el lápiz hacemos una línea que pase por esos 4 puntos. La idea es que quede lo más precisa posible. ¿Ya? Eso, esa es una función lineal. ¿Ya? Ahora bien, vamos a la siguiente función que es 1 menos x cuadrado. Esto lo voy a tratar de hacer más rápido. Entonces aquí ya tenemos una función cuadrática. Y aquí hay que darse por lo menos 5 puntos. Para ver el vértice de una función cuadrática, pueden seguir la siguiente fórmula. f2 de x es igual a 1 menos x cuadrado. Cuando tenemos una función cuadrática, identificamos a, b y c. A, b, c. ¿Cuánto vale a? ¿Qué número va acompañado a la x cuadrada? Aquí se asume que es un 1 y como está negativo, menos 1. ¿Cuántas x cuadradas hay? Una. ¿Con qué signo? Menos. El b representa cuántos x solitos hay. En este caso no hay. Y el c es el número que está sin x, 1. Entonces, aquí el vértice está dado por la fórmula que, bueno, se da por cuando x vale menos b partido en 2a. Entonces reemplazamos. B vale 0 y a vale 1. Entonces, esto nos va a dar 0 partido en 2, 0. Cuando x vale 0, entonces reemplazamos f2 de 0 es 1 menos el número al cuadrado, y ese número es 0. 1 menos 0 es igual a 1. Por lo tanto, aquí tenemos el vértice que es 0,1. Ahora sí, seguimos con el resto. 4 ejemplos más, y en este caso sí es necesario hacer varios puntos, por lo menos 5. Entonces, 1 menos el número al cuadrado. 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 Se sigue ese molde, esa forma. ¿Por qué les pedí el vértice? Porque de podemos tirar 2 a la izquierda, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. 2 a la derecha puede ser el 2 y el 3. Y aquí puede ser el menos 1, menos 3. Ya, entonces aquí vale 2, aquí vale 3, aquí vale menos 1, aquí vale menos 3. 2 al cuadrado es 4. Y 1 menos 4, menos 3. Tenemos el punto, partimos en el 2, llegamos al menos 3. Aquí, 1 menos 3 por 3 es 9. 1 menos 9, menos 8. Tenemos el punto,
Partimos en el 3, llegamos al menos 8. Aquí, menos 1 por menos 1 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Entonces, partimos en el menos 1, llegamos al 0. Y aquí, menos 3 por menos 3 también es 9. Entonces nos queda 1 menos 9 es igual a menos 8. Aquí se empiezan a repetir. Partimos en el menos 3, llegamos al menos 8. Y esos puntos los vamos a llevar a la gráfica, que nos acompaña aquí el GeoGebra. Entonces vamos a borrar todo esto. Ya. Tenemos los puntos 0,1. Ahí está. El otro punto es 2, menos 3. El otro punto es 3, menos 8. El otro punto es menos 1,0. Y el último punto, el quinto punto es menos 3, menos 8. Si esto vamos un poco más hacia abajo, nos queda así. Y si escribimos la función en general, igual a 1 menos x, no, x al cuadrado. Y ahí está. Ahí quedó la gráfica de 1 menos x cuadrado, una parábola triste, cóncava hacia abajo. Se va abriendo cada vez más hacia abajo. ¿Ya? En eso consiste la gráfica. Estas dos de aquí van a quedar de tarea. La 1 partido en x está en el ejemplo y 2 elevado a x. Voy a terminar la seguidilla de videos con 2 elevado a x, porque esa es una función importante que es la que tenemos que estudiar en tercero medio. Fíjense que a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí la x está en el exponente. Y veamos cómo cambia la línea si es que el x está en el exponente. Y ahí sí. Bien. Entonces, para terminar, porque si no va a quedar el video va a quedar eterno. Entonces, 2 elevado a x. Ya. F de x igual a 2 elevado a x. Esta es F4. Entonces aquí lo que va cambiando es el exponente. Tenemos f de algo. Aquí también recomiendo unos 5 y los vamos a hacer pegaditos juntos. Entonces 2 elevado a el número, 2 elevado a el número, 2 elevado al número, 2 elevado al número, 2 elevado al número. Ya. Y vamos a elegir menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ya. 2 elevado a menos 2. Potencia de exponente negativo, se invierte la base, nos queda 1 partido en 2 elevado a 2. Y eso es un cuarto. Partimos en el menos 2, llegamos al 1 cuarto o 0,25. 2 elevado a menos 1, exponente negativo, nos queda, se invierte la base, y 2 elevado a 1 es 1 medio. Partimos en el menos 1, llegamos al 1 medio o 0,5. 2 elevado a 0 es simplemente 1. Todo número elevado a 0 da 1. 2 elevado a 1 es 2. Nada más que eso. Partimos en el 1, llegamos al 2. 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Partimos en el 2, llegamos al 4. Si dijera f de 3, no sé si esto se ve, 2 por 2 por 2, 8. Partimos en el 3, llegamos al 8. ¿Ya? Si graficamos todos esos puntos en GeoGebra, y con esto termino, para que celebren, tenemos menos 2,025. Menos 1,0.5. 0,1. 1,2.
2,4 y finalmente 3,8. Fíjense que aquí va cada vez más grande. Y si uno coloca igual, eh, no, me equivoqué, 2 elevado a x, ahí nos queda. La voy a acercar para que se vea mejor. Parte prácticamente pareciera que fuera el cero, pero mientras más positiva se va haciendo, mientras mayor va el número, la gráfica va creciendo de manera muy acelerada. A ver, ahí está. Ya. Cuando x vale 3 y vale 8. Cuando x vale 2 y vale 4. Cuando x vale 1 y vale 2. Y así. Entonces fíjense que cuando el resultado es muy negativo, la gráfica prácticamente vale 0. Prácticamente, pero en estricto rigor, si esto lo vamos acercando más y más y más y más, ya se empieza a separar del cero. Es un número muy chico, pero no llega a ser cero. Esa es la característica de las funciones como esta que se llama exponencial, que es la que vamos a estudiar en detalle. Como así como en segundo medio estudiaron la función cuadrática, aquí van a estudiar la función exponencial. ¿Ya? Eso. Lo que sigue en el PowerPoint son los tipos de funciones que los alcancé a ver en la clase anterior. Así que listo. La función nula es cuando todos los números los lleva al cero. Aquí en este caso se solapa con el eje X. La función constante es que todos los números los lleva a uno fijo, que en este caso es k, puede ser cualquiera. Esta es la verde, que es 3. Cuando x vale menos 3, y vale 3. Cuando x vale menos 2, y vale 3. Cuando x vale 4, y vale 3. Todos los números los lleva al 3. Función lineal, estos son, podría decirse, la tabla de multiplicar. K por x, por ejemplo, 2x serían los positivos, perdón, los pares. 2 por algo. Entonces, aquí parece que no está. La que está en azul es una función lineal. Pasa por el origen, por el 0, 0. Entonces, 1 por 4. 0,5 con el 2. Y así. Es 4x. Y la función roja es la función afín, que también es una línea recta, pero en este caso no pasa por el origen. Es el múltiplo del número más otro número. Por eso la m y la n. Después, para ir terminando, tenemos aquí la función cuadrática, que ya la vieron en segundo medio. La que está en gris es una función cuadrática x cuadrado más 2x menos 2. La que está en verde es y igual a 6 menos x cuadrado. Y aquí en rojo y en naranjo tenemos las funciones raíz cuadrada. Fíjense que la función raíz cuadrada llega hasta un punto y chao, nada más. Es por la restricción del dominio. La raíz de x está representada por la roja. Fíjense que la raíz de 4 es 2, la raíz de 1 es 1 y las otras raíces son decimales. Y a la naranja tenemos 3x más 4. Fíjense que esa por fin pasa a los negativos, pero aquí llega a 4 tercios, me parece, menos 4 tercios, porque si reemplazan x por menos 4 tercios, ahí les va a dar 0. Y finalmente, lo último que vamos a ver en estos videos, espero que no haya quedado muy largo, es la función exponencial, que tiene la forma un número por el otro y elevado a x. Aquí la variable está en el exponente. A y b representan números generales. En este caso se dice que a tiene que ser un número positivo, ¿ya? Y así queda. Parte en el 0 y llega muy arriba, o parte muy arriba y llega al 0, según el signo del exponente, ¿ya? Bueno, estudiantes, con esto ya doy por terminada esta seguidilla de videos. Espero que les haya quedado lo más claro posible, porque la prueba es el miércoles 8 de julio. Bueno, espero que lo hayan entendido. Cualquier duda al mail, ¿ya? Y les voy a subir una guía. Lo llevo diciendo hace harto rato de igual, pero es porque tuve un fin de semana muy ocupado. Ya, estudiantes, espero que puedan entenderlo todo y cualquier duda al mail, ¿ya?
Que esté muy bien y estamos en contacto.